Buenas tardes. A continuación, un video sobre la elaboración de un certificado de ingresos correspondiente al año 2020. Este tutorial está dirigido a los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington. A continuación, pasamos a mirar eso. Todos sabemos que para elaborar una declaración de renta a una persona natural se necesita que esta persona, bien sea asalariado, bien sea que preste servicio, nos suministra a nosotros los contadores un certificado de ingresos y retenciones, que es el que está denominado aquí como el formato 220, 2.20, certificado de ingresos y retenciones por renta de trabajo y pensiones. Aquí estoy utilizando una base de datos que nos regala eh, este, este portal, y yo se los voy a suministrar a ustedes. Bueno, no sé cómo se llama, pero se los voy a suministrar para que ustedes lo elaboren. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. El formato 220 está integrado por el formato número 220. Aquí hay que diligenciar eh, el nombre del retenedor, que en este caso, si es persona jurídica, va aquí donde dice número de identificación tributaria, va identificado aquí. Entonces, aquí iría el nombre de la empresa, el NIC de la empresa y la razón social si es una persona jurídica. Si, por el contrario, la empresa para la cual trabajo pertenece a una persona natural, entonces ya no escribo, sino el número de cédula y el dígito de verificación. Aquí estaría el primer apellido, Guzmán, en el caso si fuera mío, Reyes, Pedro Antonio. Pero vamos a hacerlo con una empresa jurídica. Entonces, aquí iría el NIC de la persona jurídica y la razón social. Aquí 13, el documento. Esto aquí es para diligenciarlo al empleado. 13, el número de identificación, la cédula, los apellidos y nombres del empleado. Acá va el periodo de certificación que va del primero de enero del 2020, ¿sí?, al 31 de diciembre del 2020. La fecha de expedición, señores estudiantes, bien importante esto, la fecha de expedición no puede exceder la fecha el 30 de marzo, 31 de marzo, es la fecha límite, pero ustedes pueden expedir este certificado a partir del 2 de enero, ¿no? Pueden expedirlo, porque si ustedes no lo hacen se someten a una sanción. Entonces, tiene una fecha límite. ¿Cuál es? 31 de marzo. Nunca pueden expedir un certificado después de esta fecha porque están en curso en una sanción. Lugar donde se practicó la retención, pues si es Montería, es Montería. El código, el municipio. Esto está entonces compuesto por los ingresos que recibe el empleado. Entonces aquí pago por salario se entiende sueldos,
comisiones, etcétera, ¿sí? Todo lo que puede recibir un empleado dentro de la empresa, ¿sí? Porque se considera salario las horas extras, el sueldo, las comisiones en ventas si es vendedor. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo salario o emolumentos eclesiásticos. Los emolumentos eclesiásticos es la forma como denominamos el pago a quién, a los sacerdotes y a los pastores. Entonces, este término de emolumento lo utilizan, son las iglesias. Entonces, acá tenemos pagos realizados con bonos electrónicos, cheques. Entonces, hay personas o empresas que pagan con bonos electrónicos para que los reclamen. ¿Sí? Tarjetas, vales. Entonces, acá tenemos pagos por honorarios. ¿Sí? Entonces, no solamente se les pide el certificado 220 a los trabajadores que trabajan dentro de la empresa. No, también se le puede pedir el certificado de retención honorarios si la empresa es una empresa jurídica o natural y llega un abogado a prestarnos los servicios, entonces nosotros le pagamos honorarios. Entonces aquí hay que expedirle ese certificado a ese abogado, aunque no pertenezca a la empresa, porque ellos tributariamente son empleados. Ahora acá, pago por servicios. Sí, por el contrario, quien nos presta un servicio de mantenimiento del edificio, nos pinta el edificio y etcétera. Le pagamos, le pagamos los servicios a esa persona. Si nos exige, debemos expedirle su certificado. Pago por comisiones. ¿Sí? Si una persona externa de la empresa le pagamos una comisión en venta, cualquiera comisión, pues ahí iría la comisión, ¿no? Acá las prestaciones sociales, pues sí, ya entonces ustedes entenderán que cuando una persona trabaja dentro de la empresa, hay que pagarle sus prestaciones sociales. Viáticos, pues cuando el trabajador dentro de la empresa, uno le da unos viáticos para que desempeñe a cabalidad su función y él, por cuestiones, me regresa la factura del hotel, etcétera, lo del restaurante, lo del transporte, pues ahí eso no se convierte, es en un gasto para la empresa. Entonces yo tendría que contabilizar ahí el gasto por habitación, etcétera, dentro de la empresa. Pero si es por el contrario, yo le doy la plata de los viáticos y él no me trae reembolso, él no me trae ninguna clase de reembolso, ese viático es un ingreso para él. ¿Sí? Entonces, pilas con esto, cuando en las empresas que estén trabajando, el vendedor, un ejemplo, debe traer la factura del hotel, debe traer la factura del restaurante, debe traer la factura del transporte. Por gastos de representación, pasa igual, ¿no? Si la persona no trae los gastos de donde se alojó, etcétera, pues entonces se convierte en un ingreso para él. Entonces recuerden qué es gasto de representación. Los gastos de representación son aquellos que se le dan a las personas que van a representar a la empresa en otras partes. ¿Sí? Pues por lo menos el mensajero, ¿dónde nos va a representar? No, el mensajero no, a menos que el mensajero lo mandemos a hacer una. No, ahí no funciona. Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo. Ya esto lo dan es las empresas ETA, las empresas de trabajo asociado. Otros pagos, acá van las cesantías e intereses cesantía efectivamente pagadas o reconocidas en el periodo. Entonces, entendamos esto, que podemos pagarle las cesantías a nuestros empleados del año 2020 o si ya le trasladamos, con el solo hecho de trasladar las cesantías a los empleados, ya se considera un ingreso. Entonces hay que contabilizarlo. Acá es para las empresas que antes de que existieran las pensiones, eh,
ejemplo, el Seguro Social o Colpensiones, quedaron con esa carga prestacional de pensiones, entonces ahí tienen que pagar. Concepto de los aportes. Aquí, ¿qué va aquí? Aportes obligatorios por salud. Entonces, aquí es los aportes que cuando la empresa le paga a ustedes como empleado, la empresa le retiene el 4%. Entonces ahí va es el aporte que se le quita al trabajador. Aportes obligatorios a fondos de pensiones. Entonces fíjense que aquí la palabra es obligatorios. ¿Sí? Entonces es lo mismo que la salud. Cuando la empresa le paga, la empresa le retiene un 4% por salud. Cotizaciones voluntarias. Entonces, si yo le retengo, porque usted como trabajador me dijo que iba a hacer una contribución para que su pensión salga más alta, entonces ahí funciona eso. Aportes voluntarios al COVID, aportes voluntarios a fondos de pensiones y aportes a cuentas AFC. Entonces las cuentas AFC son ahorros para, la, para el fomento de la construcción. Quiere decir que yo como empleado le puedo decir al empleador, hágame el favor del sueldo que me va a pagar a mí, reténgame 500,000 pesos y me los manda al banco. Entonces en ese caso funcionaría esto. Acá son las retenciones que se le hacen a los trabajadores en el caso de que lo contemple, ¿no? La ley. Acá, hasta aquí, vea, hasta aquí llega la obligación de la empresa de expedir este certificado. Acá dice datos a cargo del trabajador o pensionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la empresa les pide este certificado, él, la persona, debe llenar esto. Si la persona tiene unos arrendamientos, pues para que se lo entregue el contador y le haga su declaración, entonces él debe decir, hombre, sí, yo tengo unos arrendamientos y aquí escribe, por decir algo, 1,000,000 y me retuvieron 350,000 por honorarios. ¿Sí? Si además de trabajar en una empresa, él recibe honorarios por otra empresa, entonces lo llenará ahí. Si recibe intereses y rendimiento, entonces, en pocas palabras, esto es, si se ganó una lotería, entonces llénele este dato, ¿para qué? Para que se lo entregue al contador y el contador sepa que él recibió estos otros ingresos. Porque ve, aquí dice otros ingresos. Acá, ¿qué significa esto? Identificación de los bienes poseídos. Esto es para efectos de elaborar su declaración de renta en su parte patrimonial. ¿Sí? Entonces, si tiene un vehículo, aquí va el valor del vehículo y el valor patrimonial. Si va a la casa, si tiene muebles y enseres, si tiene maquinaria, entonces van aquí. Entonces, deudas también, eso hace parte aquí. Si tiene deuda, aquí en el renglón 34 se llena. Acá utilizamos en nuestra declaración de renta algo que se llama deducciones para de dependiente. Entonces, aquí está diciéndole, hombre, lléneme una casilla. ¿Sí? Si tiene cinco hijos, 5 niños, pues con uno solo que escriba es suficiente para que le acepten la deducción. Listo. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración por el 2020? Entonces, aquellas personas que tengan un patrimonio bruto que supere, o sea, que sea más de 160,232,000 pesos. Otro, aquellas personas que recibieron durante el año más de 49,850,000 pesos. ¿Sí? Entonces 49,850 lo dividimos entre 12 y decimos, aquellas personas que recibieron ingresos mensuales mayores a 4,154,000 pesos están obligadas a declarar. Que no haya sido responsable sobre las ventas, porque si ya es responsable sobre las ventas, y eso dónde lo encuentra, en el RUT. Si en el RUT dice que él es responsable sobre las ventas,
pues ya está obligado a declarar. Pero si no es responsable, no está obligado, ¿no? Mis consumos de tarjetas de crédito excedieron 49.850.000. Entonces, si usted va al Éxito y compró 40, compró 30 y fue allá a Macro y compró 20, tiene 50, entonces ya está obligado, solamente por el hecho de las tarjetas. Que el total de las compras y consumos, etcétera, esto fue por tarjeta, ¿sí? Aquí, ¿cómo lo descubre la DIAN? Pues porque el banco le reporta a la DIAN mediante información exógena que usted tuvo compras superiores a 50 millones de pesos en tarjetas de crédito. Que las compras y consumos en otra parte. Entonces, si usted es pequeño comerciante y compra en Bavaria 20 millones y compra por allá en otros graneros, etcétera, que informen, compra 40 y ya tiene 60, entonces ya está obligado a declarar renta. Que el valor de mis consignaciones bancarias, depósitos e inversiones no excedieron 49.850.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores estudiantes? Quiere decir que si usted como persona natural es prestamista, un ejemplo, y solamente tienes 15 millones y todos los días, todos los meses sacas esos 15 millones y los vuelves a consignar, ya lo moviste 15. Y en el mes siguiente vuelves y consigna, porque la clave es la consignación. Consignas otra vez 15, los mismos 15 millones, ya llevas 30. En el tercer mes vuelves a consignar los mismos 15 millones porque tú no quieres tener ese dinero en tu casa, entonces te lo llevas para el banco, lo consignas, ya lo moviste, en 3 meses ya lo has movido o has consignado 40 millones, en abril ya pasaste. Entonces, muy a pesar de que tú lo que hiciste fue circular el dinero, sigues con tus 15 y mucho Dios lo has hecho crecer hasta los 19 por los intereses, pues ya estás obligado a declarar por el simple hecho de mover ese dinero. Bueno, ya que miramos esta parte del formulario, ¿sí? Entonces procedemos a elaborar una declaración de ingresos y retenciones. Entonces, ¿cómo se elabora esto aquí? Entonces, yo por acá me voy a hacer una información, vamos a hacer una información de un contribuyente, ¿sí? Entonces, este contribuyente yo lo voy a llamarlo Radamel Falcao Empleados. Vamos a decir empleado. Eso voy a conectar esto. Un momento. Bueno, continuamos, disculpe. Eh, Vamos a decir que tenemos un empleado, ¿sí? Y que este empleado se llama Radamel Falcao García, ¿no? Falcao García Zárate, así se llama nuestro jugador de la selección Colombia. Entonces vamos a decir que Radamel tiene una identificación, ¿eh? Tiene una identificación eh, que es, por decir uno, Radamel 067 954 657. ¿Sí? ¿Qué más decimos? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Vamos a decir cuál es el salario mínimo del año 2020, porque esta información que vamos a hacer es del año 2020. Entonces, de pronto vayamos a necesitar esta información. Entonces, vamos a decir que el salario del año 2020 era de 887, era de eso, ¿no? Y vamos a decir, vamos a multiplicarlo
por dos sueldos. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo por dos sueldos. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si esta persona está obligada a tener auxilio de transporte, ¿no? Vamos a decir que estos son información preliminar que debemos tener nosotros como contadores ahí a la mano. ¿Cuál era el auxilio de transporte del año pasado? 102.854. 102.854. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas que ganen hasta 1.755.606 pesos no tienen derecho al auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ganan dos salarios mínimos. Entonces, la norma dice, aquella persona que gane dos salarios mínimos no está obligado a pagarle auxilio de transporte. Entonces, sería eso. Ahora, vamos a mirar que Falcao es una persona que, ¿cuál es su ocupación dentro de la empresa? Entonces vamos a decir cargo, ¿no? Cargo, Radamel es vendedor, vendedor. Listo, entonces vamos a decir eh, información, información del empleado. El empleado, ¿eh? Entonces vamos a decir que, ¿qué gana Radamel? Sueldo. Y entonces entiendan ustedes que salario es una palabra que contiene todos los ingresos que recibe un trabajador. Entonces, dentro del salario tenemos sueldo, que es la parte fija, tenemos las horas extras, tenemos los viáticos, los gastos de representación, las horas de extras nocturnas, las diurnas. Entonces, vamos a decir que Falcao se gana 5.550.000 pesos mensualmente. ¿Sí? Mensualmente se gana eso. Que Falcao tiene ¿sí? Una comisión anual. ¿Sí? Anualmente, ¿cuánto se gana Falcao? ¿Cuánto se ganó Falcao? 15 millones. Se ganó 15 millones. Entonces, ya sería esta la información, que es una información general. Ahora vamos a hacerle la liquidación. Entonces vamos a hacerle la liquidación a este caballero. Vamos a hacerle la liquidación a Falcao. Entonces vamos a hacerle una liquidación de sus prestaciones sociales, de lo que se gana él. Prestaciones sociales. Entonces tenemos esto y decimos por sueldo anual, porque el certificado es anual. Entonces yo le digo aquí que anualmente Falcao se gana, ya esto es mensual, lo multiplicamos por 12 meses, ¿sí? Por 12 meses, y entonces Falcao se gana 5 millones por 12. O sea, se está ganando 66 millones de pesos. Acá decimos, como la comisión es anual, ¿sí? Entonces yo me traigo esta información que tengo aquí de 15 millones, como es una y allá está diciendo que es anual, entonces multiplicamos lo mismo 15 por 1. Era 15 millones y ya tenemos los ingresos total sueldo, ¿no? Total sueldo, total, total salario. Aquí tenemos total salario. ¿Cuánto se gana Falcao? 81 millones de pesos. Esto es lo que él se gana en el año. Teniendo en cuenta eso, nos pasamos para las prestaciones.
sociales. ¿Sí? Prestaciones sociales. Prestaciones sociales. Entonces aquí tenemos las prestaciones sociales de nuestro amigo, señor Falcao. Entonces acá tenemos las prestaciones sociales. Eh, eh, Liquidación de sus prestaciones. Bueno, aquí sería liquidación, prestación social. Entonces, decíamos, ¿cuáles son las prestaciones sociales que se gana un empleado? Las cesantías, los intereses a cesantías, ¿eh? La prima legal y por fin las vacaciones. Vacaciones. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base para liquidar todo esto? Entonces, la base para liquidar esto es el total de lo que él se ganó durante el año, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto se ganó? Todo esto, la base es esto. Las vacaciones, 81,600. Entonces decíamos, ¿cuál es el porcentaje para nosotros para liquidar las cesantías? Entonces decimos aquí que el porcentaje es 8,33%. ¿Eh? Perdón, aquí serían los porcentajes. Aquí vamos a dejar un cosito aquí. Entonces, ¿cuánto es para las cesantías? 8,33%. Para los intereses vamos a tomar el 1%. Para la prima legal que se liquida igual que la cesantía, el 8,33%. Y para las vacaciones el 4,17%. Es el 4,16%. Pero como siempre se está metiendo el domingo, entonces siempre vamos a decir que es el 4,17%. Entonces, ¿cuáles son las cesantías que se va a ganar Falcao aquí? 81 por el 8,33. ¿Eh? Eso hay que consignárselo igual en vacaciones, 8 por el 1%, igual también la prima legal, 81 millones por igual 81 millones por el 8,33 y por acá igual 81 millones por el 4,17. Esas son los valores. Y dirán ustedes, ¿cómo es ese cuento? ¿Sí? Pues sencillamente, un ejemplo, cuando yo me gano 81 millones de pesos, ¿sí? Cuando yo me gano 81 millones de pesos durante todo el año. Entonces, quiere decir que si yo los divido entre 12, que son los meses, a mí me deben de pagar un mes de salario, ¿no? Por las cesantías, igual dividido 12, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, 6 millones, acá me dio 6 millones, entonces por eso es que esos porcentajes determinan exactamente qué es lo que me va a consignar mi empleador. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, seguidamente, por seguridad social, ¿sí? Acá tenemos la seguridad social. Otro factor bien importante, seguridad social. ¿Qué tiene que ver la seguridad social? Entonces, decíamos que en la seguridad social existen varios elementos, ¿y cuáles son? En la seguridad social tenemos la salud, tenemos la pensión y tenemos el riesgo profesional. ¿Cómo es esto? Le agrega uno el fondo de solidaridad
solidaridad pensional. ¿Sí? Son los tres: solidaridad pensional, fondo de solidaridad pensional. Entonces, ¿qué es lo del fondo de solidaridad pensional? Significa que si yo me gano, aquí en este caso, que si yo me gano 4 veces más de 4 salarios mínimos mensuales, 87 por 4 sueldos, 3 millones, ¿sí ve? Si yo me gano en el mes más de 3.511.212 pesos, entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la empresa debe retenerme un 1% más. ¿Sí? Entonces, aquí por salud me van a retener el 4%. La empresa me retiene el 4%, por pensión me retiene el 4% y me retiene el 4% y me retiene el 1% más. ¿Sí? Aquí me retienen el 1%, por concepto de fondo de solidaridad pensional. ¿Sí? Entonces me están reteniendo. ¿Por qué? Porque mi sueldo promedio mensual es de 6 millones. Mira, aquí lo tenemos. Si yo cojo y dividimos esto entre 12, estos son mis ingresos anuales. Entonces, igual 81 dividido 12, 6.800.000, ¿sí ve? Entonces, por esta razón, debe cobrarme el 1% en el fondo de solidaridad pensional. Por esa simple razón, ¿no? Entonces, ahí tenemos la razón de eso. Entonces, vamos a liquidar la seguridad social. ¿Cuánto es? Aquí vamos a cortar esto. Cortamos esto y pegamos acá. Entonces, nos traemos aquí la base, ¿no? ¿Cuál es la base para cobrar esto? Los mismos 81 millones. Los mismos 81 millones de pesos en que incurrió la empresa, ¿no? Los mismos 81.600.000 pesos. Acá, igual los mismos 81. Y para el fondo, lo mismo, ¿no? Igual 81.600.000. Entonces decimos, ¿cuál es el pago? Igual 81.600 por el 4%. Me retienen eso. Acá igual 81 por el 4%. Y por acá igual 81 por el 1%. Bien, entonces tenemos eso ahí. Ahí tenemos esta partecita. Ya tenemos, ahora que ya tenemos toda esta liquidación que le hicimos, procedemos a llenarle el formulario a nuestro querido amigo Radamel, ¿no? Entonces, aquí dice hoja libre. Entonces, esta hojita libre, voy a pasar para acá. Y nos vamos acá. Esto lo trae. ¿Quién trae esto? Esto lo trae el programa que trae esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la información que vamos a anotar aquí? Entonces, vamos a anotar aquí la información de Radamel, ¿no? Entonces, aquí decimos que Radamel, déjenme tomar una foto aquí para no estar yendo y viniendo. Entonces, vamos a llenar esta información que tenemos aquí. Entonces, aquí anotamos la identificación. Entonces, la identificación de Radamel es 1067 854 657.
Aquí dice información opcional. Entonces aquí sería vendedor, ¿no? Mayúscula, vendedor. Entonces, primer apellido. Entonces, el primer apellido decimos que es García. Traten de hacerlo en mayúscula. García, García Zárate. Zárate Radamel. Escojo, escojo estos nombres no es por admiración ni nada de eso. Yo no soy futbolista ni me gusta casi mucho el fútbol, sino porque como es una persona conocida, entonces a ustedes se les queda más grabado, ¿no? Entonces la fecha inicial es, ¿desde cuándo es? Desde el año 2021, 2020, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo se despide? Porque estamos haciendo es el año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2020, ¿sí? Entonces decíamos, ¿cuáles son los conceptos que vamos a llenar aquí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos salarios y aquí les dice qué es salario. Entonces ahí le está diciendo la cantidad de cositas. Entonces fíjese, eso es lo que expliqué yo por allá. Pagos, también lo expliqué. Honorarios, entonces también esto de los honorarios en el caso de las personas que no trabajan, también este es para los que no trabajan dentro de la empresa, pero que nos prestan servicio. Compensación por trabajo por el trabajo asociado, también otros pagos y cesantías. Entonces fíjense que aquí ya tenemos cesantía e intereses de cesantía efectivamente pagadas en el periodo, ¿sí? Entonces ya aquí podemos llenar, ¿sí? Acá las pensiones, entonces este es el caso para los pensionados aquí, el que expedirá aquí esto en pensiones es Colpensiones, ¿no? Será ahí porque no hay una empresa que pague pensiones. Descuento. Aquí son los descuentos que me hicieron por salud. Acá los descuentos que me hicieron por pensiones y solidaridad pensional. Acá si yo hago una cotización voluntaria o otro aporte voluntario. Son beneficios tributarios, aporte. Todo eso que ustedes ven ahí voluntario nos sirven para bajar los impuestos. Acá, retecuente, pero así, entonces, acá fíjense que me hizo falta algo, ¿sí? Me hizo falta retención en la fuente, ¿sí? Me hizo falta la retención en la fuente. ¿Cuál es la retención en la fuente que vamos a manejar aquí? Entonces, eso sí ya es teniendo en cuenta eh, el procedimiento uno o el procedimiento número 2, ¿sí? Que practique la empresa en cuanto a retención, ¿no? Entonces aquí podremos decir una retención teniendo en cuenta el procedimiento uno. Procedimiento uno me dice que la retención del doctor Falcao es de 2.450.000, ¿sí? Entonces aquí esto lo coloca el mismo, 2.450.000. Entonces me hacía falta esa información. Me hacía falta esa información porque Falcao con esa cantidad de ingresos, aquí por decir, esta retención es anual. Entonces, si le decimos 12, podemos determinar que a Falcao le están haciendo una retención mensualmente le están quitando 204.000 pesos, ¿sí ves? Entonces, de eso se trata la información, ¿no? 2.400.000. Entonces, estamos aquí en este formulario. Entonces vamos a llenarlo. Vendedor. Entonces decíamos, vamos a llenar esta información de este caballero. Entonces digamos, vamos a llenar vamos a mirar lo que conocemos, ¿no? Primero por la ley de descarte, decíamos, cesantía e intereses de cesantía. Entonces yo me vengo aquí a donde está Falcao, cuáles son los intereses y las cesantías.
Entonces, aquí yo digo igual 6 millones más 816. Entonces, aquí yo tengo 6.615.728. ¿Sí? Entonces, 7.615.728. Entonces, me vengo acá a la 7.615.000. Aquí me vengo 7.615.728. Vamos a ver, vamos a ver que no me está funcionando, me está funcionando la macro, ¿no? Entonces, algo le pudo haber pasado aquí. Eh, Iremos para atrás, dejémosle, claro, a ver qué está pasando, a ver si ya el certificado. Sí, entonces aquí me da la impresión que si yo le cambié esto, entonces no vamos a cambiarle nada aquí a esta macro para que podamos, porque ahí no me estaba dejando trabajar, ¿sí ve? Entonces, es mejor trabajarla como está aquí. Eh, Miremos si es el número, si es el número este, entonces vamos a mirar, yo miramos aquí, eso no lo tenía previsto, no lo tenía previsto, pero miremos si es, voy a cambiarle el número 1067, eh, 854, 657. Yo me voy acá al certificado y efectivamente no le puedo cambiar ese número, ¿sí? Aquí, entonces vamos a decirle que vamos a dejarlo con ese número, no importa, ¿eh? Entonces, lo que nos importa es la información. Entonces, eh, acá vamos a ver que sí, la información es primero del año 2020, ¿sí? con, con 2020. Vamos a ver si nos vamos acá al certificado. Bueno, este sí lo aceptó. El que no me deja cambiarle es el número de la cédula, ¿no? No me deja cambiar el número de la cédula. Entonces, fíjense, fecha de expedición, 15 de marzo del 2021. Entonces, aquí vamos a llenar primero vamos a llenar esta parte que tenemos acá. Entonces, en la primera parte me dice cuál es la empresa, el NIC de la empresa. Entonces, ustedes le van a llenar este número, ¿eh? Y ahí el dígito de verificación es 1. Entonces, como es una razón social, ustedes van a escribirle almacén super y CIA limitada, ¿sí? Entonces, ahí le escribieron eso. Eso en el caso de que sea una, una empresa. Entonces, fíjese aquí ya, empresa y acá el nombre, ¿sí ve? Empresa y el nombre. Vamos por el contrario, si es una persona natural, 6889-549, ¿sí? Entonces ya es una persona natural, la dueña de la empresa, entonces no llenamos la razón social, sino que decimos primer nombre, ¿quién es el primer nombre? Pedro, esta empresa es mía. Segundo nombre, Antonio, ¿sí? Y tercer, a primer apellido, Guzmán, ¿sí? Y el tercero, Reyes, ¿sí ves?
El pagador, ¿quién es el pagador? Pedro Guzmán. Entonces yo escribo aquí, el mismo propietario es el pagador, y dice, lugar donde se practicó la retención. Y yo digo, Montería, ¿sí? Montería, ¿sí? Código del departamento, entonces yo debo saber que es 23 Córdoba y que el municipio es 001. Fecha de emisión del certificado no puede ser 15 de marzo del 2020, entonces es del año 2021, ¿sí? 15 del 2021. ¿Sí ven? Entonces vamos a ver cómo quedó certificado. Fíjense que aquí ya es número de cédula y acá va de este lado, no está la razón social. Entonces, para no confundirnos, vamos a crear esto como una persona jurídica, 891-001-144, y decíamos que acá es almacén, super y CIA limitada. Y borramos esto, borramos esto, borramos esto, pero si dejamos el pagador, si lo dejamos, porque sería aquí. Entonces, fíjense, Nick, almacén super, y acá el pagador, si ve, está colocándole el nombre del pagador acá, nombre del pagador ya está aquí, listo. Entonces, ahí sería eso. Bien, entonces tenemos la fecha, acá tenemos acá todavía no tenemos nada, entonces vamos a continuar con la información, ¿no? Entonces, primer apellido, ¿cuál es el primer apellido? García, ¿sí? Zárate, García Zárate, eh, García, García Zárate, ¿cómo se llama este? Radamel Falcao. Es aquí sería Radamel Falcao. Aquí sería Radamel Falcao. Correcto. Entonces miremos el cambio. Fíjense que ya aquí, ya García Zárate Radamel Falcao ya lo está asumiendo y aquí ya asumió que es de Montería, el código 23, etcétera, ¿sí? Entonces, continuamos con nuestros datos y decimos, ya vamos a meter la información que está allá, ¿no? Entonces tenemos prestaciones sociales. Entonces vamos primero a meter, por la ley de descarte que uno conoce, ¿no? Cesantía e intereses de cesantías pagadas, ¿sí? Entonces yo me voy acá y digo, ¿no? Falcao, ¿qué fue lo que le pagué? Acá, perdón, acá faltaron la retención. Ahora sí, porque las borré. Retención en la fuente. Retención en la fuente. Eh, Habíamos dicho que 1 millón puede ser cualquiera, ¿no? Yo aquí no estoy haciéndole el procedimiento, ¿sí? Procedimiento 1, ¿no? Aquí no estoy haciendo el ejercicio de retención, sino del certificado, 1.800.000. Pues ahí le voy a dejar 1.800.000. ¿Por concepto de qué? Por concepto de retención en la fuente. Entonces aquí marcamos esto. ¿Para qué? Para saber eso. Entonces aquí decimos, ¿cuál es la primera información que vamos a necesitar? ¿Sí? Esta más 816. Entonces aquí ya tenemos una información. ¿Cuál es esa información? Déjenme yo anoto por aquí porque después se me olvida. Cuando llego por allá ya no me acuerdo. Entonces decíamos que por concepto de prestaciones sociales son 7.615.728. Fácil, nos vamos entonces para el certificado, vamos para acá para la información y llenamos cesantía e intereses, efectivamente son
7.615.728. Entonces, fíjense que si nos vamos al certificado, ya debemos tener una información. Fíjense, cesantía e intereses de cesantía efectivamente pagada 7 millones efectivo, ¿no? ¿Qué más nos pide el certificado? Acá la información, ya llenamos esta. Nos pide gastos de representación, viáticos, entonces aquí nos está pidiendo prestaciones sociales. Entonces me está pidiendo prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales que tiene aquí don Falcao? Bueno, son estas que están aquí. Igual, mi prima legal más, más mis 3.402.000. Entonces aquí ya tenemos este valor de 10.200.000. ¿Sí ves? 10.200.000. Entonces, estas dos ya las había marcado en rojito para saber, y estas también que ya están allá, ¿no? Entonces, me voy acá al certificado y le digo, ¿cuántos son mis prestaciones sociales? 10.200.000. Ahí está esa prestación social. Miramos qué más pide. Los salarios o emolumentos eclesiásticos. Entonces, me voy acá a esta parte. ¿Y cuáles son los emolumentos? Entonces, es lo mismo que decir la suma de 66 más 15. ¿Sí? Entonces, acá tengo que por todos estos conceptos son 81.600.000. Entonces, aquí me voy 81.600.000. Entonces, aquí no tenemos, acá honorarios tampoco, servicios tampoco, y viáticos tampoco, compensaciones, cesantías. Entonces, nos vamos acá, fíjense que ya tenemos 10 millones, las 81 por salario, por prestaciones, 10.200.000, 7 millones, ya tenemos 9 millones. Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya esto está incluido en rojo. ¿Qué no hemos metido? Entonces hay que llevarlo así en ese orden. Bueno, entonces aquí lo que no hemos incluido son la salud. 3.264.000. 3.264.000. 3.264.000. Entonces nos vamos a la parte sombreada en rojo y me dice, ¿cuánto es el aporte en salud? Entonces, por aporte en 264, 3.264.000. Y me dice, sume aquí los aportes de pensión y de solidaridad. Entonces, yo me vengo acá a la información, pues ya tenemos esta información que es de 3.264.000, pero acá me está diciendo que la incluye a las dos, igual 3.264.000 más 816. Entonces me está diciendo que es 4.080.000. ¿Sí ven? Entonces ahí varía la pensión. Entonces aquí sería 4 millones, acá sería 4.080.000. ¿Sí ves? Continuamos. Entonces continuamos aquí. Aportes voluntarios, retecuente descontada por obligatoria, 1.800.000. Entonces nos vamos acá a esta parte de retención, retecuente, 1.800.000. ¿Sí ves? Entonces, miremos nuestro certificado. Entonces, ya tenemos mi certificado aquí, 81, tengo monumentos, salario, tengo prestaciones sociales, tengo cesantías para un total de 99 millones, acá los aportes voluntarios de 3 millones y esto de 4 millones, acá me hicieron la retención, listo, Pedro Guzmán es el pagador, correcto, hasta ahí llega la obligación de la empresa. Listo, el empleado recibió su certificado de ingresos y entonces él mismo dice, pero es que yo tengo arrendamientos, ¿sí? Sí, yo recibo
yo recibo 1 millón de pesos por arrendamiento que le tengo allá a un local comercial. Entonces, ¿cuánto es anualmente? 12 millones y ese caballero allá me hace una retención me hace una retención de 400, de 350.000, porque es el 3.5, entonces sería 1 millón por el 3.5, 35, entonces me hicieron una retención de 335 por 12, 420.000 pesos. Me hizo una retención de 420.000 pesos. Bueno, yo también, como soy abogado, eh, me gané, eh, me gané 8 millones de pesos en un caso, y ese caso, como es el 10%, entonces me hicieron una retención de 800.000. ¿Sí ves? Eh, Acá, intereses, pues yo tengo platica en el banco y me pagaron unos arrendamientos, unos intereses de 4.500.000. 4.500.000 pesos me pagaron. La retención de los intereses es del 7%, 4.500.000 por el 7%, me hicieron una retención de 315.000 pesos. Vendí un carro, bueno, no, me gané un chance, sí, me gané un chance de 5 millones, ¿sí? Me hicieron la retención de 1 millón de pesos porque es el 20, ¿sí? Me hicieron la retención de 1 millón de pesos, ¿sí ves? Entonces ahí otros, entonces aquí tengo estos ingresos adicionales y acá total retenciones me dice sume la casilla 55 más 56 más la casilla 55 más 56 más 70. Entonces, ¿cuál es? 55, la casilla, sume la, sume la casilla 55 más 56 más 57. No, aquí no. Entonces aquí sería por retención. eh, Miremos aquí cuánto da esto. Me da 2.535.000. Entonces yo le digo aquí que la retención, eh, bueno, esto está protegido aquí. Hay un daño en la macro, pues ustedes ahí colocarán. Pero además de eso, me pide una parte, me está pidiendo una parte de patrimonial. Entonces la parte patrimonial es que yo tengo que escribirle aquí a la persona que me va a hacer la declaración de renta y digo que yo tengo un bien inmueble, ¿sí? Tengo un bien inmueble urbano, urbano que es en la ciudad, que tiene un costo de 450, vamos a decir que tiene 287 millones. Además de eso, yo tengo cuentas por, tengo inventarios, bien inmuebles, tengo vehículos, ¿sí? Tengo un vehículo que cuesta 35 millones. ¿Sí? Y además de esto, tengo muebles y enseres. ¿Sí? Tengo muebles y enseres por 10, 12 millones de pesos. ¿Sí? ¿Y qué más puedo tener? ¿Qué más puede tener uno? Unos inventarios, porque de pronto tengo una empresa de 45 millones 654. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Deudas vigentes. Pues como tengo este bien inmueble, de pronto lo tengo, debo una parte, entonces debo 75 millones. ¿Sí? Entonces aquí, inventarios, acá es la deuda. ¿Sí? Entonces, esa es una información que yo tengo que llenar. Acá eh, tengo un tipo de documento, ¿sí? Puede ser 13, que es la de cédula. Entonces resulta que yo tengo un chico, un hijo que todavía está en la universidad, que puede ser dependiente. Entonces él tiene cédula, ya tiene cédula, ¿eh? O tengo
o tengo a mi esposa, ¿no? Tiene a la esposa, ¿eh? Entonces, tengo una esposa, más bien, o una esposa de cónyuge dependiente. Vamos a cambiarla por el hijo, 067-544-764. ¿Sí? Entonces, la persona tiene García Mora Isabela, se llama la hija de Falcao, y entonces aquí decimos que es una hija. Ah, perdón, aquí tiene un chulito que hay que utilizarlo, ¿sí? Donde haya chulito donde él abra aquí y entonces aquí usted tiene que decirle que es hijo, ¿no? Ahí, siempre donde hayan esos chulitos, usted tiene que darle, ¿no? Entonces, hasta ahí termina el certificado de ingresos y retenciones. Eh, Muchachos, se extendió la clase porque yo no puedo salir a hacer un certificado y no decirles a ustedes que eso es el formato 220, que contiene cada renglón, ¿no? Cada renglón, ¿qué contiene? Si solamente hubiéramos hecho lo que es este dato de empleado, pues yo no me hubiera durado 15 minutos, ¿sí? Se lo hubiera hecho rápido, ¿sí? Pero entonces, la gracia es esta, ¿no? Yo aquí le digo que me haga un PDF y entonces le digo aquí certificado de ingresos y retenciones del empleado. No, aquí ya no hay que decir eso. Eh, entonces aquí sería Radamel Falcao García. Radamel García. Bueno, ahí. Entonces yo le digo en PDF, sí, en PDF, que me lo guarde donde. Entonces aquí me voy a la empresa donde estoy guardando mis certificados y le digo aquí en asalariado que me guarde ese certificado, archivo generado con éxito. ¿Sí ve? Entonces nos vamos aquí y bajamos y aquí tenemos nuestro certificado. Esto le sirve si ustedes están trabajando en la empresa y el contador todavía no ha hecho los certificados. Hombre, ayúdenlos a hacer los certificados con esta. Entonces, fíjense, aquí está todo, 81, está los arrendamientos, está todo eso, toda esa información que hicimos, y entonces esto se le entrega al señor Radamel y él con esto procede a hacer su declaración de renta. Entonces, señores estudiantes, pues creo que no me demoro más. Ha sido una explicación sustanciosa en la medida que, como les digo, esto hay que explicarlo es punto por punto porque ustedes son nuevos en la tributaria y entonces yo no me puedo volar eso. Entonces, muchachos, no siendo más, me despido. Gracias por la atención y nos estamos viendo en el aula de clase.